Grabar. Ok. Quiero darles la bienvenida a todos nuevamente. Vamos a estar hoy hablando de la sesión número 4 de la serie Sanando el Niño Interior. Y vamos a estar hablando hoy sobre la ira, el miedo y las emociones reprimidas que son señales, ¿verdad?, que guían o desbordan. Pero antes de comenzar a hablar sobre esto, eh, quiero hablarles, ¿verdad? Y a recordarles, ¿verdad? Que esto es un espacio para nuestra sanidad. Y entonces hoy quiero hablar de algo en lo que todos sentimos, pero que muchas veces poco sabemos manejar, porque hay veces que no sabemos manejar las emociones correctamente. Y entonces vamos a estar hoy trabajando y hablando de estas emociones, pero también trayendo formas, ¿verdad? O modos de cómo nosotros manejar estas emociones. En la perspectiva hebrea, no somos seres que tienen un alma, sino que nosotros somos un alma viviente. Y nuestras emociones no son nuestras enemigas. Nuestras emociones no son nuestras enemigas. Tenemos que tener eso bien claro. Nuestras emociones son mensajeros que Hashem puso en nuestro diseño para decirnos sobre algo en nuestro mundo interior. Cuando hay una emoción ahí que se está sintiendo, que está queriendo manifestarse, es porque esa emoción lo que me está queriendo decir es algo que está pasando en mi mundo interior y que debo prestarle atención para trabajarla correctamente, ¿verdad? Y no caer en pecado o no caer en otras situaciones, ¿verdad? Que traigan consecuencias a lo mejor muchas veces no muy agradables. Así que desde el concepto psicológico, las emociones son datos, no son directrices. O sea, la emoción a mí no me puede decir o me puede guiar o puede manejar mi vida, sino que la emoción es un dato. La emoción nos da información sobre la necesidad o una necesidad que no ha sido satisfecha en nuestra vida. Así que el concepto, podemos ver este concepto de las emociones como si fuera una luz en el tablero de nuestro auto. Cuando nosotros tenemos nuestro auto, ¿verdad? Muchas veces, ahora mismo con estos fríos, cada vez que yo me monto en mi guagua, siempre tiene la luz prendida de que tengo la presión de las gomas baja. Siempre me pasa. Pues, ¿verdad? Las emociones son como ese tablero que me está anunciando que algo le está pasando a la guagua, que le tengo que prestar atención, que me tengo que parar en un gas station para entonces echarle aire a la goma y que esa luz, ¿verdad?, se vaya. Ahí es como trabajar lo que me está diciendo. Asimismo son las emociones. La luz no es el problema, sino que la luz me está avisando de que algo está pasándole a mi auto. Entonces, la luz lo que quiere decir es que es un dato. La emoción es un dato. La luz me está informando de que algo en mi vehículo no está funcionando bien. ¿Qué sucede y qué error común nosotros cometemos? Es que muchas veces ignoramos, ¿verdad?, esa lucecita. Por ejemplo, también otra de las luces que prende es la del aceite, es que el auto necesita aceite. Si yo ignoro esa luz y la reprimo, ¿qué va a pasar? Va a llegar el momento en que el vehículo se me va a dañar. ¿Por qué? Porque no le presté atención y no le eché el aceite a tiempo. Eso mismo sucede con las emociones. Las emociones son, ¿verdad? Esa ese tablero, es esa señal. Las emociones es esa señal que me están diciendo
algo está sucediendo en tu interior que le tienes que prestar atención, que si no le prestas atención, ¿qué va a suceder? Algo va a pasar, por algún lado van a explotar esas emociones y voy a ver las consecuencias que no van a ser muy agradables a mi vida. Así que, ¿por qué las emociones no son directrices? En psicología, una directriz es una orden. Entonces, si la ira, por ejemplo, ¿verdad? Si la ira fuera una directriz, nos obligaría a golpear a alguien y nos obligaría, ¿verdad? A hacerle algo a alguien. Entonces, si el miedo también fuera otra directriz, todo el tiempo el miedo me estuviera obligando a huir siempre. Desde la perspectiva de la Torá, el corazón, que el corazón es la palabra hebrea lev, es engañoso por encima de todas las cosas. Eso lo dice, ¿verdad? Jeremías 17:9, vemos que habla de que el corazón es engañoso. Si permitimos que la emoción sea la que tome el volante, pues terminamos siendo un completo caos. La emoción propone que el espíritu guiado por la palabra de Hashem es el que decide. Nosotros tenemos que entender que la emoción propone, ¿verdad? Pero el espíritu guiado por la palabra de Hashem es el que debe decidir, ¿verdad? Por eso es que también escuchamos cuando en el Getsemaní, Yeshua le pidió a los tres apóstoles más cercanos a él que lo acompañaran a orar. Y cuando él se acercaba, estaban ellos durmiendo y no oraban. ¿Y qué él les dijo? El espíritu está dispuesto, pero la carne, ¿qué es lo que hace, verdad? La carne es débil. Pues entonces, nosotros tenemos que ejercitar nuestro espíritu con la palabra de Hashem, unidos a Hashem, con la intimidad con Hashem, para que podamos nosotros manejar las emociones correctamente. ¿Qué necesidades insatisfechas revelan las emociones? Porque eso es algo que cuando las emociones están dando aviso, es porque hay una necesidad insatisfecha. Así que detrás de cada emoción negativa hay una necesidad legítima creada por Hashem que está siendo amenazada o descuidada. Así que nosotros debemos pausar para identificar la verdad. Y debemos, ¿verdad? Entender que la pausa, le podemos llamar a esto la pausa de la verdad. ¿Por qué? Porque podemos identificar y al identificar estamos viendo que vamos a buscar la verdad. Cuando nosotros nos tomamos el tiempo para identificar, viene la verdad. Si en algún momento de tu vida tú sientes ira, no es decirte soy iracundo o siento ira, sino, perdóname, soy iracundo, sino decir siento ira. ¿Por qué? Porque tú no eres la ira, ¿ok? Tú estás sintiendo ira, pero tú no eres la ira. Otra de las cosas que tenemos que hacer es investigar. Que la palabra hebrea para investigar es binah, que es el entendimiento. Debemos entonces de preguntar al dato, ¿qué necesidad mía no está siendo cubierta? Por ejemplo, si estoy enojada, preguntarme, ya identifiqué que tengo ira. Ahora voy a buscar el entendimiento del por qué, o sea, ¿qué necesidad hay que no está siendo cubierta? Para entonces poder interceder, ¿verdad? Poder orar y poder llevar esa emoción y esa necesidad delante de Hashem para que el Padre nos ayude a nosotros, ¿verdad? A poder manejar correctamente
la ira o la emoción a la que estoy teniendo, ¿verdad? Entonces, la ira, cuando nosotros estudiamos la palabra hebrea para ira, la ira se puede describir como si fuera el fuego del altar, por así decirlo, ¿verdad? La ira en hebreo, una de las palabras para ira es la palabra af, que también significa nariz. Y esto es bien interesante. Cuando yo me puse a estudiar esto, bien interesante. Esa palabra af también significa nariz. ¿Por qué? Porque cuando tú te enojas, tu respiración cambia. Yo no sé si ustedes se pueden, cuando ustedes han sentido un coraje, yo nunca, no me había percatado de esto hasta que estaba haciendo este estudio. Y yo digo, oh, wow, es verdad. Tu respiración cambia y como que tus fosas nasales como que se dilatan. Como que tú sientes que la nariz como que se te abre. Entonces, eso provoca la ira en tu cuerpo. Es una respuesta biológica de lucha o de huida. Por ejemplo, el caso de Caín. Hashem no lo condenó por sentir ira, sino que le preguntó, ¿por qué se ha demudado tu semblante? Hashem actuó como el primer consejero bíblico, invitando a Caín a la introspección antes de la explosión. Por eso es que Hashem le está diciendo, ¿por qué tu semblante ha cambiado? ¿Ves? Ya había ira, ya parece que las fosas nasales de Caín ya estaban bien dilatadas. Y Hashem le pregunta, ¿por qué? ¿Por qué? Porque Hashem lo que estaba era en invitándolo a la introspección, invitándolo a que identificara esa ira y a que pudiera entender qué era lo que le estaba causando esa ira para que pudiera manejarla correctamente y no llegara al pecado que llegó, que fue, ¿verdad? Matar a su hermano. Entonces, la ira es como el fuego del altar. Si está bajo control, purifica. Si se sale del altar, consume todo el templo. Así que la etimología y la biología de la palabra af es nariz. En hebreo pictográfico y bíblico, af significa literalmente nariz o fosas nasales. La conexión física, cuando un mamífero o un ser humano se enoja, lo primero que ocurre es una respiración acelerada y fuerte. El aire entra y sale con fuerza por la nariz y en contextos poéticos semíticos se decía que la nariz se calentaba. Entonces, ¿qué aplicación nosotros podemos darle a este concepto? Nosotros podemos ver que la ira no empieza en la mente, sino en el cuerpo. Vemos que la primera reacción de la ira es en el cuerpo. A veces sentimos ese impulso de cerrar los puños también y de meterle un puño a alguien o meterle una bofeta a alguien. Todos hemos sentido algo así en algún momento de nuestra vida. Todos hemos sentido algo así. Así que vemos entonces que la ira no empieza en la mente, sino que podemos ver esa primera señal en nuestro cuerpo. La nariz caliente es la señal de alerta del sistema nervioso. Entonces, la nariz está así, pues alerta el sistema nervioso y se activan ahí unos neurotransmisores y eso es muy científico, no lo voy a traer aquí. Y entonces se le da paso a la ira. Entonces, también Hashem enseña que la expresión eres apayim, que es en hebreo, significa lento para la ira. Una de las descripciones más hermosas de Hashem en la Torá es que él es el erej apayim. En Éxodo 36:6, vemos esta palabra y la traducción literal de esto es largo de narices. Cuando dice que Hashem es lento para la ira, está hablando de que Hashem tiene las narices largas, largo de narices o de respiración larga. Por eso es que cuando una persona se enoja,
y hay alguien a su lado y lo quiere controlar, lo que le dice es detente y respira. Eso es lo primero que le dicen a uno, detente y respira. ¿Ve? Todo esto está asociado a la respiración y a esa primera señal que tenemos en nuestro cuerpo sobre la ira. Así que el concepto, imagina a alguien que ante una ofensa toma una respiración profunda, lenta y larga antes de reaccionar. Y eso es el Apayim. Así que ustedes ténganme paciencia con el hebreo porque ustedes saben que yo no soy fuerte en el hebreo. Me gusta estudiarlo, me gusta buscar la etimología, la profundidad, pero el pronunciamiento, pues, así que ténganme paciencia. ¿Qué lección nosotros podemos sacar sobre esto que estoy trayendo? Que la madurez espiritual y emocional no es sentir ira, sino tener una nariz larga, ¿verdad? Ser lentos para la ira. Expandir el espacio entre la emoción y la reacción. La ira de nariz corta es la que desborda y destruye. Entonces, el af como fuego sagrado versus fuego extraño. En el contexto del tabernáculo, el fuego debía estar siempre encendido en el altar. La ira, el af, tiene una función protectora. Ira santa es la indignación por lo que hiere el corazón de Hashem o daña al próximo. Es un fuego que impulsa a la justicia. Un ejemplo de esto lo vemos en Finés, el hijo de el sacerdote Eleazar, cuando en el templo, ¿verdad? El pueblo de Israel se contaminó con las mujeres moabitas y vemos que uno de los hijos de Israel trajo a esta mujer moabita a la tienda cerca del templo, a la tienda del tabernáculo, delante de Moisés, ¿verdad? Y delante de los demás sacerdotes. Y la ira santa vino sobre Finés por indignación porque se estaba deshonrando el lugar sagrado y se estaba hiriendo el corazón de Hashem. Y él vino y hizo justicia, ¿verdad? Impulsada por ese fuego. Esto no quiere decir, mi hermano, que nosotros, ¿verdad? Ahora, por una ira santa, tenemos que entender el contexto de todo esto, ¿verdad? Vamos a levantar la espada contra otra persona, pero le estoy dando un ejemplo sobre este tipo de ira santa que lo podemos ver en la palabra. También está la ira pecaminosa, que es cuando el af se enciende por el ego, el orgullo o la falta de control. Desde la perspectiva de Yeshua, cuando Yeshua volcó las mesas en el templo, su af estaba encendido, pero si notamos, su ira no fue un desborde irracional. Fue una acción dirigida a restaurar la santidad del lugar sagrado y del nombre de Hashem. Fue una respuesta dirigida a restaurar el lugar donde había sido puesto el nombre de Hashem. Esa, ¿verdad? Es el tipo de af que nosotros vemos que, y podemos dar, ¿verdad? Estos ejemplos de la palabra. Cuando usted sienta que su nariz se calienta, su af se enciende, no se asusten ni se sientan culpables de inmediato, porque todos en la vida experimentamos ira. La misma palabra lo dice, airaos. O sea, la palabra no nos está diciendo si tú te molestas y si tú te enojas, estás pecando, como yo he escuchado que han dicho. La Biblia habla de que nos viene esa emoción de ira. Claro que sí, pero entonces nosotros no nos debemos sentir culpables de inmediato. Eso viene la ira, ¿verdad?
cuando sintamos esa nariz caliente, nos está avisando que algo anda mal. Entonces, la clave aquí no es apagar la nariz, sino alargar la respiración, lento para la ira. Así que ser como nuestro padre, el Erech Apayim, la psicología moderna llama esto regulación emocional. Y la Biblia nos está enseñando desde un principio la regulación emocional y nos da instrucciones cuando nos habla de ser lentos para la ira también. Así que la Torá lo llama a reflejar el carácter de Hashem. Cuando nosotros somos lentos para la ira, estamos aquí reflejando el carácter de Hashem. Esto lo podemos conectar con el Ruach de Elohim. ¿Por qué? Porque hay un juego de palabras profundo aquí. El mismo lugar por donde sale el Af, la ira, el aire caliente, es donde Hashem sopló el aliento de vida en Adán. Así, ¿qué podemos entonces sacar de esto? Que de nuestra nariz puede salir el aliento de vida para bendecir cuando somos lentos para la ira, o el aire caliente del af para quemar a los que amamos. Así que meditemos en esto cuando nos venga la ira. Y esto es bien importante porque esto se conecta cuando nosotros buscamos la palabra hebrea, para enojo, en el relato de Caín, cuando tú buscas esa palabra hebrea para enojo en el relato de Caín, la palabra hebrea para enojo es HRH. No sé cómo se pronuncia eso en inglés, en hebreo, pero esta palabra significa estar enojado, con furia, tener temperamento, etcétera. Pero lo interesante de esto es que este verbo se usa para describir algo caliente de nariz, conectándolo con lo que acabamos de leer. Cuando nosotros vamos a buscar esta palabra la describen como algo caliente de nariz. Entonces lo podemos conectar con lo que estábamos hablando. La ira nos dice, la ira, cuando sentimos ira, nos está diciendo que hay un límite que se ha cruzado, que hay una injusticia. Y entonces la ira nos está avisando eso. ¿Qué sucede cuando se desborda? Cuando la ira se convierte en espuma y rabia, perdemos la imagen de Dios en nosotros y vemos lo que sucede. Caín permitió que esa ira se convirtiera en rabia y perdió la imagen de Dios y mató a su hermano. Así que en esta noche yo les pregunto, ¿qué hay debajo de tu enojo hoy? ¿Te has puesto a pensar alguna vez cuando has tenido eh, esta ira? ¿Te has detenido por un momento a pensar qué me está causando la ira? Porque a veces nosotros tenemos muchas situaciones reprimidas y muchas emociones reprimidas y a lo mejor cualquier cosa, cualquier cosita detona la ira y explotamos. Entonces debemos de, cuando nos sintamos así, ser lentos para la ira, respirar, permitir que esa calentura de la nariz baje y preguntarnos, ¿qué es lo que me está provocando esta ira? ¿Qué hay debajo de este enojo? ¿Es tristeza? ¿Es impotencia o es miedo? Debemos hacernos esa pregunta antes de actuar. Y en esta forma vamos a ir manejando nuestras emociones y regulando nuestras emociones. ¿Qué desencadena la ira? La percepción de injusticia.
Cuando nosotros sufrimos alguna injusticia, la ira se desencadena, ¿verdad? Este es el desencadenante más común, la injusticia. El AF se enciende cuando sentimos que se ha roto una regla de justicia, ya sea divina o personal. En lo hebreo es el celo por lo que es recto, que es el sedec. Si alguien te miente o te traiciona, tu ira surge para defender la verdad. El riesgo es que a veces nuestra vara de medir la justicia está distorsionada por nuestro ego y no por la justicia de Hashem. Así que aquí tenemos que comenzar a trabajar con nuestro ego y comenzar a tener claro, ¿verdad? Y no tener, para poder nosotros emitir una justicia, ¿verdad? Y poder trabajar la ira. Otro de los desencadenantes de la ira es el miedo o la vulnerabilidad. La nariz que protege. Psicológicamente, la ira es la fase de lucha del sistema nervioso. Así que cuando te sientes amenazado, el cuerpo prefiere sentir ira a sentir miedo. Cuando nosotros nos sentimos amenazados por algo, viene primero, ¿verdad? El coraje, el enojo. ¿Por qué? Porque nuestro sistema nervioso prefiere sentir ira porque la ira nos da cierto poder antes que tener miedo porque el miedo nos deja indefensos. Así que si por ejemplo, ¿verdad? Si tenemos un accidente de auto y uno sale gritando y le dice dos o tres cosas al que ocasionó el accidente, es porque tuviste un miedo de estar en la muerte y el cuerpo transformó ese miedo en ira para poder sacarte del estado de parálisis en lo que pudiste haber entrado a causa del miedo a morir. Entonces, el cuerpo lo que hizo que transformó ese miedo en ira para sacarte de ese estado. Eso son cosas que hace nuestro cuerpo y nuestro sistema nervioso. Así que una pregunta buena sería aquí que les hago, ¿a qué le tienes miedo que estás intentando controlar con tu enojo? Cuando nos venga el miedo, sería bueno también sentarnos a analizar este miedo. O cuando nos venga el enojo, también analizar. ¿Es injusticia? ¿Estoy teniendo miedo? ¿De dónde está viniendo esto? Hermanos, créeme que cuando nosotros nos tomamos el tiempo para mirar nuestras emociones, poder identificarlas y hacernos las preguntas, vamos a trabajar muchísimo mejor con nuestras emociones, no nos vamos a sentir tan frustrados, tan airados. La ansiedad y la depresión van a bajar bastante. ¿Por qué? Porque estoy permitiéndole a las emociones mostrarme áreas de mi vida que tengo que trabajar. Así que el dolor o la herida no sanada es otro desencadenante de la ira. Y el dolor y la herida no sanada se convierte en amargura, que es ¿verdad? Un desencadenante de la ira. Si nosotros tenemos una herida en el alma que no ha recibido ese bálsamo de sanidad, cualquier roce en esa área provocará que explotemos, provocará una reacción defensiva. Así que mientras yo les estoy trayendo todas estas cosas, vaya introspeccionándose. ¿Qué es lo que me está pasando? Si tengo estas reacciones así, ¿por qué estoy reaccionando de esta manera? El concepto hebreo se relaciona con el espíritu quebrantado. Si no hay sanidad, la persona vive en un estado de irritabilidad constante. Y miren que uno se topa con personas así. Créame que uno se topa con personas así y hasta uno mismo. A veces uno mismo eh, no ha manejado ciertas áreas en tu vida y si alguien te toca un tema o algo por ese
por esa área tú vas a explotar y te vas a sentir completamente irritada. Pero hay personas que el día a día viven completamente irritadas, que nadie les puede decir nada. Que hay personas que, ¿verdad? Y yo lo he escuchado que dicen que estas personas que están todo el tiempo irritadas, parece que lo que se desayunan es un limón. Es una expresión, ¿verdad? Que dicen porque está tan amargada que nadie le puede decir nada. Pues entonces, ¿qué es lo que está sucediendo? ¿Por qué esa amargura? ¿Qué no he trabajado? ¿Qué tengo reprimido ahí que me está haciendo sentir y actuar de esta manera? Un desencadenante también puede ser un comentario casual de alguien que puede activar un trauma del pasado y el AF explota no por lo que pasó hoy, sino por lo que dolió ayer y por lo que reprimimos y dejamos en el fondo de nuestro ser para no trabajarlo. Así que otra de las cosas que desencadena la ira es las expectativas no cumplidas. Y esto se le puede conocer como idolatría del control. Hay personas que viven controlándolo todo, quieren tener el control de todo. Y créame, mi hermano, que cuando uno trata de controlar las cosas, no es fácil querer tener el control de todo. Porque tú llegas a un nivel de angustia tan y tan y tan severo que es horrible. Es horrible. Yo he tenido que aprender a soltar el control de muchas cosas. Y créanme que me siento tranquila, tranquila y duermo bien. Así que eh, cuando estas expectativas, ¿verdad?, no cumplidas provocan la ira, deseamos que las personas o las situaciones que se comportan de cierta manera. Y cuando entra aquí la idolatría del control, a veces nosotros queremos que las personas, ¿verdad?, se comporten a nuestra manera, a nuestra voluntad. Y cuando esto no sucede, nos enojamos. Hay personas que quieren controlarlo todo, que hasta llegan a un trabajo, comienzan a trabajar y quieren controlar y manejar que se haga la voluntad de la persona, que se piense como la persona piense, que se haga como la persona cree. ¿Por qué? Porque la persona quiere controlar todo el tiempo. Entonces, cuando esto no sucede, la persona se enoja y crea ira y la persona comienza a echarle la culpa a las demás personas de lo que está pasando, pero no entiende que la culpable es ella misma porque no puede vivir esperando controlar todo a su manera. Entonces aquí se desata la ira y nosotros, para ponerlo desde una perspectiva de Yeshua, Yeshua enseñó a orar. Yeshua enseñó a decir, Padre, que se haga tu voluntad. Pero nosotros lo decimos, pero qué difícil se nos hace soltar todo a la voluntad del Padre. Se nos hace difícil. Es una de las áreas más difíciles que nosotros como seres humanos trabajamos. A veces lo decimos de la boca para afuera, pero en realidad no hemos soltado y no le hemos permitido a Hashem hacer su voluntad en nuestra vida. Así que la ira suele ser la reacción de ese pequeño rey que tenemos interno cuando las cosas no salen como queremos. Y Yeshua nos está diciendo y nos enseñó decirle al Padre, hágase tu voluntad. Nos enseñó a soltar. Así que un desencadenante, ¿verdad? Que nos puede traer por un ejemplo, ¿verdad? Para traer un ejemplo, puede ser un hijo que no obedece, un plan que se cancela. Entonces vemos que aquí el AF revela nuestra necesidad de rendir el control a Hashem. Tenemos que rendir ese control a Hashem. Otro desencadenante de la ira es el agotamiento del nefesh. Estos son, ¿verdad?, factores físicos.
No podemos olvidar que somos seres físicos, que tenemos que el hambre, la falta de sueño o el estrés crónico reducen nuestra capacidad de ser erej apayim, de ser largos de nariz, lentos para la ira. Así que Elías es un ejemplo claro sobre esto que les acabo de decir, porque Elías en el desierto estaba furioso y deprimido después de haber, ¿verdad?, matado los profetas de Baal allá en el monte. Elías se fue al desierto, estaba furioso, estaba deprimido y vemos que Hashem no lo reprendió por sentir esas emociones. Vemos que Hashem no lo reprendió cuando él le dijo, mátame, me quiero morir. Hashem no lo reprendió. Hashem lo escuchó. ¿Por qué? Porque Elías, aún en medio de eso, Elías pudo identificar cómo se estaba sintiendo. Y le dijo a Hashem, ¿para qué vivo? Mátame, me quiero morir. ¿Y qué fue lo que Hashem le dijo? Hashem no lo reprendió. Hashem le dio comida y lo puso a dormir. ¿Qué le dijo Dios? Come y bebe, que el largo camino te resta. Y Elías entró en un sueño y durmió. Así que el cansancio acumulado hace que la respiración se acorte y el haz se encienda por minucias. Una persona que no ha dormido bien en la noche, créame que no se levanta de muy buen humor. No nos levantamos de buen humor. Cuando nadie ha dormido bien en la noche, no nos levantamos de buen humor. Y lo vemos aquí. Así que para continuar, ahora voy a hablar sobre el miedo. El temblor, ¿verdad? El miedo se puede ver como el temblor de la emuná. El miedo en hebreo se puede entender como pahat, la palabra hebrea pahat, que significa terror repentino, o también yirá, esta palabra hebrea yirá, que significa asombro o reverencia. El problema es cuando el pahat, que es el terror repentino, toma el lugar del yirá, de la reverencia. Recordemos un suceso, ¿verdad? En la barca con Yeshua mientras Yeshua dormía. Yeshua dormía, se levantó una gran tormenta, los discípulos les vino un terror, levantaron al maestro asustado. Maestro, perecemos. Entonces, psicológicamente el miedo nos hace sentir que estamos solos en la tormenta. Ese miedo que ellos experimentaron los hizo sentir, ¿verdad?, desprotegidos, pero no entendían a quién tenían en la barca. Perdieron la fe porque ellos no entendían a quién estaba en la barca. Yeshua se levanta y les dice, ¿por qué tienen miedo? ¿Cómo no tienen emuná? No tienen confianza. Les dijo hombres de poca fe. Voy a leerles ese relato para poder entender bien la perspectiva de esto que les quiero decir. Ay, lo tenía aquí marcado y no sé qué lo hice. Se me fue la marca. Déjame buscarla. Discúlpenme en este momentito, pero es que les quiero leer eso porque es bastante interesante, algo también que vi aquí.
Está en Mateos 8, Mateos 8 del 23 en adelante. Dice, y entrando él en la barca, sus discípulos le siguieron. Y aquí se levantó en el mar una tempestad tan grande que las olas cubrían la barca, pero él dormía. Y vinieron sus discípulos y le despertaron diciendo, Señor, sálvanos que perecemos. Él les dijo, ¿por qué teméis, hombres de poca fe? Entonces, levantándose, reprendió a los vientos y al mar, y se hizo grande la bonanza. Y los hombres se maravillaron diciendo, ¿qué hombre es este que aun los vientos y el mar le obedecen? Fíjate algo bien interesante en este verso que yo pude ver ayer mientras estudiaba, que yo decía, ellos tuvieron miedo, ¿verdad? El miedo se apoderó de ellos en medio de esa tormenta, y aún así el miedo los llevó a buscar al maestro, porque ellos fueron y le dijeron, maestro, y lo buscan. O sea que dentro de ellos había como un rayito de esperanza. Algo puede hacer este hombre. Pero en el momento de ellos ver la tormenta, aunque tuvieron ese rayito de esperanza, vemos también que perdieron la fe porque Yeshua se los dice, hombres de poca fe, porque no confían. Entonces, vemos como Yeshua reprende, ¿verdad? La tormenta, y ellos se asombran y dicen, ¿quién es este que aun los cielos y el mar, verdad, le obedecen? Entonces, algo bien interesante es que cuando nosotros conocemos, ¿verdad? ¿Quién está en la barca? No vamos a tener temor. Y es algo que nos está enseñando, ¿verdad? Este relato, y es algo que nos está enseñando esta enseñanza en el día de hoy. Cuando nosotros cultivamos una relación con la palabra del Eterno, una relación de intimidad con el Eterno, de buscar su presencia, de introducirnos en su palabra, nosotros vamos a aprender a confiar. En medio de las tormentas de la vida vamos a aprender a confiar, porque la vida se trata de esto. Vamos a tener miedo, o sea, el miedo va a venir, la ira va a venir, son emociones que están ahí, las vamos a experimentar. Pero aquí lo que queremos y quiero traer es cómo vamos a manejar eso. Al principio es como difícil porque hay situaciones en nuestra vida que son tan duras que a veces decimos y perdemos, hermano. Nos ha pasado, perdemos de perspectiva, perdemos hasta cierto punto la fe. Tenemos esa conciencia que ellos tuvieron en la barca. Ellos tuvieron esa conciencia de que el maestro estaba ahí con ellos. Ellos lo tenían aquí en su mente. Está aquí, el maestro se desató esa tormenta, pero el maestro está aquí. Pero eso no había llegado a su corazón todavía. Porque si esa seguridad en él hubiera estado afianzada en su corazón, créeme que ellos se hubieran acostado a dormir con él en la barca, aunque el viento siguiera soplando. Ellos tenían una conciencia de que el maestro está aquí con nosotros, pero mi corazón, mi espíritu todavía. Entonces eso es lo que tenemos que cultivar, hermano. Tenemos la conciencia porque muchas veces las tenemos. Yo sé que Yeshua va a hacer algo. Yo sé que el Padre está conmigo. Yo sé que está aquí. Pero mira, lo tenemos aquí solamente. No ha llegado aquí. Cuando llega aquí es que nuestro espíritu, nuestra alma y nuestro ser descansa. Pero mientras esté aquí, no. Así que vamos a trabajar en esto, hermano, para ir, ¿verdad? Eh, Viendo las maravillas de
que tenemos un Dios tan hermoso y tan poderoso que quiere que en todo tiempo estemos confiando en Él. Así que, como les dije, Yeshua en este relato, Yeshua al decirles por qué, o sea, hombres de poca fe, no les está diciendo repriman ese miedo, sino les está diciendo cambien el objeto de su enfoque. Se enfocaron en me vieron aquí, estoy aquí con ustedes, pero su enfoque fue la tormenta, no se enfocaron en mí. Cuando nosotros estemos en medio de la tormenta, vamos a enfocarnos en Yeshua, no en la tormenta. Entonces, desde el contexto hebreo, la confianza no es la ausencia de problema, no es la ausencia de tormenta, no es la ausencia de situaciones dolorosas. No, la confianza no es eso. La confianza es la certeza de que aún en medio de todas estas situaciones, Hashem está conmigo y de que de todo Hashem nos librará, como dice su palabra. Así que la etimología, ¿verdad? Y el significado para seguir hablando de esta palabra Pahat. A diferencia de la yirá, que es un temor consciente y elevado, el pajat es el miedo instintivo, ese terror que te hace estremecer o que aparece de repente ante una amenaza percibida. La raíz física en el cuerpo, que es el pajat, se siente como un nudo en el estómago o un temblor en las rodillas. De hecho, en el libro de Job se asocia el pajat con los muslos que tiemblan. Hay un pasaje que te habla sobre eso. Así que el significado espiritual de pajat es que el pajat suele aparecer cuando sentimos que Hashem está ausente o que el caos tiene más poder que el orden divino. Cuando estamos en ese terror, estamos pensando que Hashem no está y que el caos tiene más poder que él. El Pahat, Isaac, ¿verdad? Se menciona que Isaac tuvo Pahat y que fue un enfoque único. En Génesis 31:42, cuando a Hashem, en este relato, ¿verdad? Cuando Isaac, ¿verdad? Que fue el sacrificio de su papá. Isaac fue la víctima, por así decirlo, del sacrificio que iba a hacer Abraham. Él conoció ese miedo extremo al llamar a Hashem su Pasag. Isaac, cuando llamó a Hashem su Pasag, Isaac dijo, mi miedo es tan grande que solo puede ser contenido por alguien más grande que mi miedo. Así que nosotros, para darle una aplicación a esto, nosotros, cuando alguien está experimentando un miedo y un temor tan grande, nosotros no debemos decirle no tengas miedo, sino enseñarles o nosotros mismos decirnos si estamos teniendo estos miedos tan grandes, nosotros mismos enseñarnos a redirigir ese miedo hacia Hashem. Hacer como hizo Isaac, que vio ese pasaje, que vio ese miedo tan y ese terror tan grande que él mismo dijo, esto es tan y tan y tan grande y tan fuerte que solo alguien como Hashem puede vencer este miedo. Entonces, cuando tengamos ese terror, vamos a redirigirlos a eso que hizo Isaac, a entregárselos a Hashem y entender que Hashem es más grande que todo temor y que nos puede librar y nos puede traer ese consuelo y esa paz que necesitamos. Si el objeto de mi temor es Hashem y su grandeza, entonces el mundo pierde su poder para atemorizarnos. Cuando nosotros redirigimos ese miedo a Hashem, todo lo que hay alrededor para atemorizarme pierde su poder. Esto es bien importante, hermano. Así que, para ir terminando, quiero ir entonces a trabajar
y hablar sobre las emociones reprimidas. Las emociones reprimidas son el pozo de silencio. En psicología se dice que lo que no se expresa se actúa. Y si entierras una emoción viva, la entierras viva y eventualmente saldrá de la peor manera. Y esto es verídico. Estoy leyendo un libro del instituto donde estoy haciendo mi licenciatura en consejería. Y en el libro hoy está hablando sobre la culpa. Y es bastante interesante lo que, ¿verdad? La enseñanza que trae el libro. Y una de las enseñanzas que trae es que las emociones reprimidas, y yo lo he dicho en otras ocasiones, y esto lo han dicho especialistas, las emociones reprimidas nos enferman. Hay veces que estamos sintiendo dolencias en nuestro cuerpo, estamos experimentando ciertas dolencias en el cuerpo, dolores musculares, estamos experimentando acidez, reflujo, estamos experimentando alta presión, estamos experimentando problemas del corazón y estamos teniendo ciertos tipos de problemas de salud y muchas veces nos hacen estudios y estudios, estudios, estudios y todo sale bien. Aquí entonces hay algo que las emociones están gritando y están deseando salir porque no han sido manejadas y se están manifestando en toda esa fisiología que estoy sintiendo en mi cuerpo. Y miren, esto es bastante, esto yo lo experimenté hace unos meses atrás, te puedo decir como hace 1 o 2 meses atrás, no tan lejano. eh, una de las maneras, yo siempre, ¿verdad? Ya he ido manejando lo de la ansiedad y los miedos, pero estaba notando, o sea, fue hace poco que me di cuenta que cuando me estaba sintiendo ansiosa, ya no estaba experimentando las mismas síntomas, que experimentaba primero cuando estaba ansiosa. Estaba notando que ahora me venía una acidez terrible en las noches, cualquier cosa que comía me daba acidez, vomitaba, me tenía que levantar en la madrugada a vomitar, me estaba dando muchos dolores de estómago, cualquier cosa que comía y yo decía, ¿qué está pasando? ¿Qué está pasando? ¿Qué está pasando? Hasta que me puse, yo dije, Espérate, esto tiene que ser algo y tiene que haber algo aquí. Esto me está hablando. Esto me está diciendo, Brenda, detente, detente y comienza a buscar qué es lo que está pasando. Y me puse a buscar, me puse a buscar. Comencé en terapia, se lo comenté a la psicóloga, comenzamos a hablar sobre el asunto y sí era era un miedo que tenía reprimido ahí, que no me había percatado sobre ese miedo y entonces ese miedo estaba buscando por dónde salir, ¿verdad? Me estaba hablando. Esa acidez y todos esos problemas en el estómago me estaba hablando. Y comencé a trabajar con ese miedo y gracias a Dios he podido ir superando, ¿verdad? Eso, porque todavía pues uno sigue trabajando, pero he podido superando. Pero le traigo este ejemplo, ¿por qué? Porque ese miedo reprimido que estaba ahí me estaba afectando ya mi sistema digestivo. Y lo pude, cuando ya me di cuenta que me detuve, yo dije, "No, hay que trabajar, comencé a trabajarlo y ya gracias a Dios me he sentido bastante, bastante bien. Así que las emociones reprimidas muchas veces nos enferman. ¿Por qué? Porque nos están hablando y si no le hacemos caso, por algún lado van a salir. Así que... Como dice la psicología, lo que no se expresa se actúa. Y si nosotros enterramos esas emociones, lo que se entierra eventualmente saldrá de la peor manera. Muchas veces salen enfermándonos físicamente. Así que en la tradición también judía, eh,
vemos en algunos salmos, ¿verdad? Y los salmos de lamento, muchas veces vemos los salmos de David y de otros autores y los vemos que ellos están eh, expresando su angustia, expresando sus miedos, expresando sus emociones. Al ellos venir a expresar cómo se sienten, eso no es falta de fe, eso es verdad porque están sacando lo que tienen dentro. Están sacando. El mismo David lo dijo. Cuando el pecado que cometió, ¿verdad? Él lo guardó y lo quiso ocultar. Ese pecado lo enfermó. Él lo dice, se envejecieron mis huesos. Ese pecado lo enfermó. Y vemos, ¿verdad? Cómo David se expresaba y estos salmistas cuando estaban en angustia y tenían estas emociones. Nosotros vemos a Yeshua cuando estuvo en Getsemaní. Se dice que Yeshua cuando estuvo en Getsemaní, la angustia fue tan y tan y tan y tan fuerte que sudaba como gotas de sangre, ¿verdad? Él no reprimió su angustia para verse fuerte delante de los apóstoles o de los discípulos. Él derramó su angustia ante el Padre. Cuando nosotros reprimimos y bloqueamos el flujo del Espíritu, la sanidad no se completa, porque la sanidad requiere que hablemos la verdad en nuestro corazón. Así que la fatiga extrema puede ser una señal de que hay algo ahí enterrado que no he trabajado. Dolores físicos es una señal de que hay algo ahí que sin causa alguna, que no encuentran la causa, es algo ahí que tengo que trabajar. Irritabilidad súbita, que de momento estoy tranquila y me dicen algo y exploto, es algo ahí que está escondido y que tengo que trabajar. Así que la solución para esto es la confesión y el desahogo. Cuando nosotros confesamos y nos desahogamos, este, le quitamos poder a esas emociones también para enfermarnos. Así que el nombrar la emoción hace que pierda su poder sobre nosotros. Cuando yo reconozco que estoy triste, cuando yo reconozco que tengo miedo, cuando yo reconozco que estoy ansiosa y busco, estoy quitándole el poder a esa emoción. Una de las cosas que nosotros aprendemos y debemos aprender, me he extendido bastante, pero ya voy a terminar con esto. Una de las cosas que nosotros tenemos que aprender y procurar es a tener discernimiento, porque no todas las emociones pesadas son pecado, pero sí pueden ser aprovechadas por el adversario para alejarnos del propósito de Hashem. Así que tenemos que tener mucho discernimiento. La emoción, ¿verdad? Muchas veces voy a hablarles un poquito de cómo discernir, ¿verdad? Ciertas emociones. Cuando la emoción viene de nuestra carne, esa emoción se siente como un lazo que te aprieta. Esa emoción viene de una manera impulsiva que busca culpables externos. Cuando yo estoy, por ejemplo, si yo estoy bien molesta y me paso el día y los días molesta y todo me molesta y estoy en esta amargura y lo que hago es echándole la culpa a los demás por mi estado, esa emoción está siendo controlada por la carne y no por el espíritu. Así que nosotros tenemos que tener la madurez suficiente para reconocer y entender que yo tengo que trabajar mis emociones y que lo que a mí me está pasando lo tengo que manejar yo y muchas veces no es culpa de las demás personas. Ay, yo estoy así porque me hicieron esto, yo estoy así por esto y por esto. Muchas veces sí, las cosas que nos hacen nos traen estas emociones, pero cuando vivo
todo el tiempo señalando afuera para no querer mirar lo que hay adentro, ahí hay un problema. Y esa emoción la podemos discernir, es una emoción de la carne. Cuando las emociones te aíslan, cuando las emociones te generan una sensación para destruir a otra persona, eso es de la carne. En el cuerpo, estas emociones se sienten como una tensión que tú no encuentras descanso. Es un nudo como en el pecho, es una carga que tú sientes en tu cuello, en tu espalda. Y el fruto de estas emociones es discordia, es resentimiento, es alejamiento de la oración y es alejamiento de Hashem. En cambio, las emociones procesadas por el espíritu, estas emociones se sienten como una flecha que señala a una sola dirección, hacia mí. Esta emoción se siente como esa flecha que me está señalando a mí. Esa viene del espíritu. ¿Por qué? Porque es la que quiere trabajar contigo, con tu interior. Cuando tú disiernes esas emociones que te está señalando, te está diciendo algo está pasando ahí adentro, el espíritu, tú le estás dando espacio al espíritu a que comience a trabajar contigo. Así que, aunque esas emociones sean dolorosas, aunque produzcan ese dolor cuando tengamos esa tristeza, esa indignación, todas estas emociones que me están señalando a mí, esto produce un deseo de restauración y no busca destruir a otra persona, sino que busca sanar, sanarme yo y sanar la situación. Así que el cuerpo, en cuanto a esto, nos puede hablar. Puede haber llanto, puede haber dolor, pero hay una sensación de verdad dentro de ti y una sensación de rendir todo ante Hashem. Y el fruto que trae esto es el retorno, es la teshuva. Esto nos lleva a hacer teshuva, nos lleva a buscar paz después del desahogo y a una mayor dependencia de la gracia de nuestro amado Mesías. Así que para ir cerrando, quiero dejarles con esta dinámica para que ustedes la hagan en su casa. Y la dinámica es la siguiente. Usted va a escribir el salmo, lo va a titular así, el salmo de mi corazón. Y usted se va a sentar, ¿verdad? Con una libreta, un papel y lápiz, una libreta, y usted no va a reprimir nada. Usted va a ser como David. Usted va a derramar su espíritu completo a escribir ese salmo. Usted va a ser como Ana también cuando fue a la puerta del tabernáculo a orar y interceder por su vientre. Así que usted va a escribir, ¿verdad? Su propio salmo. Un salmo de lamento, siguiendo este patrón, ¿verdad? El patrón hebreo. El patrón hebreo es, número uno, es la queja honesta. Tú vas a poner ahí la queja honesta. Padre, me siento de tal manera y nombra la emoción. ¿Por qué? Y explicas ahí qué desencadena esa emoción. La segunda parte de este salmo, tú vas a escribir la petición de ayuda y vas a venir delante de Hashem. Hashem, tú eres quien, tú eres lento para la ira, extiende mi paciencia o calma, ¿verdad? Calma mi miedo, si es el miedo, ¿verdad? Ahí vas a poner la emoción que estás trabajando. El número 3, vas a recordar el pacto y le vas a recordar el pacto a Hashem. Pero yo sé, por ejemplo, pero yo sé que tú eres fiel y que Yeshua está en mi barca. ¿Verdad? Estos son ejemplos que le estoy dando para que usted redacte su propio salmo. Y número 4, la declaración de confianza.
Usted va a decidir confiar en Hashem aunque no vea la calma. Así que los voy a dejar con esto. Hoy hemos aprendido, ¿verdad? De nuestra nariz caliente, que es el af. Aprendimos de los miedos temblorosos, que es el pajat. Y nuestras lágrimas, ¿verdad? Guardadas no son señales de debilidad, sino de nuestra humanidad necesitada de un creador. Yeshua no nos llamó a ser estoicos o fríos, Yeshua nos llamó a ser verdaderos. Cuando tus emociones te quieren desbordar, recuerda, son datos, no son directrices. Úsalas para correr hacia el Padre y no para huir de Él. Así que hasta aquí esta enseñanza. Espero que haya sido de bendición a su vida y de mucho shalom.